presente a través de redes sociales. Siempre hay alguien que escucha la palabra, ¿verdad? Amigos que no conocen del Señor. Nos hemos enfocado en presentar temas para la iglesia local y nosotros somos los más beneficiados para recibir la palabra del Señor. Amén. El tema de hoy, de ahí lo creo que ya estamos, sí, estamos ya ahí en la proyección. Hoy vamos a ir a la escritura, si usted gusta ponerse de pie, al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, el rey desea restaurarte. Y el protagonista de esta tarde, ¿verdad? El protagonista tiene un nombre un poco raro, quizás usted no lo había escuchado, igual ayer escuchamos un sinnúmero de nombres raros. De hecho le aconsejé, ¿verdad? No le ponga esos nombres a sus hijos, ¿verdad? Por muy buen personaje bíblico que haya sido, ¿verdad? No arruine el nombre de su hijo. Usted es hispano. ¿Verdad? Para aquellas madres jóvenes que todavía están planeando tener familia. Amén, gloria al Señor. El protagonista se llama Mefiboset. Y el principal, vamos a decir, restaurador de esta tarde es David. David es el rey. David está en eminencia, está en control de la ciudad de Jerusalén y de toda la nación. Jerusalén era la capital del reino. También David está en control de dar y de quitar, porque él era el rey. Y de ahí hemos tomado el tema, el rey desea restaurarte. Ese fue el mensaje que le llevaron a Mefiboset. Y vamos a aprender y vamos a ver la figura de David como nuestro Dios. Y vamos a ver en Mefiboset la figura de muchos de nosotros. Que en algún momento, ¿verdad? Pasamos situaciones difíciles como las pasó Mefiboset. Pero el capítulo 9 solo tiene 13 versículos y narra la historia completa. Pero yo voy a leer solamente los primeros versículos y vamos ya a la palabra leyendo el texto siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le pregunta a Siba, le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Muy interesante esta frase, misericordia de Dios, muy diferente a la nuestra. Y le dice, y Siba le responde: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y aquí entra Mefiboset, lisiado de los pies, un inválido. Entonces el rey pregunta, y esa misma pregunta hace hoy: ¿dónde está? Y Siba responde al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en una ciudad llamada Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo.
Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jehová, de Jonatán, tu padre. Y te devolveré, esto es restaurar, devolver, restituir. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú, también esto es restaurar, comerás siempre a mi mesa. Le restauró su posición de príncipe. Porque este Mefiboset, lisiado de los pies, era nieto del rey Saúl, era un príncipe, que nació en palacio, pero por cosas de la vida, terminó en un lugar llamado Lodebar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, por darnos la bendición de congregarnos. Gracias por Centro Cristiano Familiar, Señor. Gracias por la vida de sus pastores. Gracias por cada familia aquí presente, Señor. Gracias por estos 3 días que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra. Una palabra, Señor, de restauración. Una palabra de restitución. Una palabra de renovación. Porque estamos creyendo, Señor, que estamos en el mejor tiempo. Porque cuando estamos en tu tiempo, Señor, estamos en el mejor momento. Queremos percibir, queremos discernir por tu Espíritu Santo lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. Habla cada corazón, habla cada vida, Señor. Quizás aquí mismo en este santuario, Señor, hayan personas en situaciones como las estaba, Señor Mefiboset. Quizás en algún momento, mi Dios, como iglesia, hemos llegado a un lugar llamado Lodebar y necesitamos trasladarnos de ese lugar árido, de ese lugar sin pastos, de ese lugar de calamidad, Señor, y regresar a nuestra posición. Queremos como hijos tuyos, como iglesia, Señor, concluir en esta tarde y tener claro quiénes somos, Señor. Somos tus hijos, redimidos con tu sangre. Somos tu amada esposa, somos la esposa del Cordero, tu amada iglesia que te espera. Somos la niña de tus ojos. Somos la iglesia esencial, poderosa. Señor, que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella, Señor. No somos cualquier cosa, Señor. Somos tesoro en tus manos. Y necesitamos darnos cuenta de ello. Y regresar a la mesa que tú tienes dispuesta para nosotros. Sirve el manjar espiritual, mi Dios, que tú tienes para nosotros en esta tarde. Yo solo quiero ser un instrumento para entregar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre que sobre todo nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Estamos con un muy buen tiempo. Gloria al Señor. Ya la cena está lista. Amén. Las mesas están listas para después de esta presentación, ¿verdad? De este culto, de este tiempo, ¿verdad? Irnos allá y convivir juntos. Pero cuando hablamos, hermanos, de historias, ¿verdad? Historias que se han escrito libros, se han filmado videos, de hecho se han escrito canciones. Por ahí hay una canción que narra esta historia, ¿verdad? El rey te mandó a llamar, se titula. Y hermanos, esta historia tiene enseñanzas muy profundas. ¿Por qué? Porque de momento
Un día ordinario en la vida de Mefiboset, que es nuestro protagonista junto con David. Un día ordinario se convirtió en un día extraordinario. Y oiga este principio que me gusta enseñar. Porque cuando Dios decide hacer algo en nuestras vidas, lo hace en el momento y en el tiempo que Él decide. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No tiene que, o sea, puede ser en tu rutina diaria, en tu trabajo, pintando, qué sé yo, cortando un árbol, apodando un árbol, quizás cortando la yarda, no sé lo que usted y yo hagamos. Pero de momento ese día ordinario se convierte en nuestro día extraordinario. Pero todo sucede cuando hay un llamado divino, cuando Dios se hace presente. Y de momento encontramos historias y ejemplos bíblicos de hombres que les llegó la noticia de que alguien lo mandaba a llamar y que ese momento les cambió la vida para siempre. Piense por un momento en David. David estaba ahí en esos campos de Belén pastoreando ovejas, era un chamaquito, quizás llegándole a los 17 años. Y Saúl fue desechado de parte de Dios, el rey fue desechado. Y el Señor le dice al profeta Samuel, ya deja de llorar por Saúl, llena tu cuerno y vete a casa de Isaí, que era el papá de David, porque de ahí me he provisto de rey. Y usted conoce la historia. Pasaron a uno, pasaron al otro, pasaron al otro. David era el número 8. De hecho, yo titulé en una ocasión un tema así, el hijo número 8. Y ninguno de los primeros que pasaron era el escogido, sino que el olvidado. ¿Verdad? Algunos han pensado que era un hijo que no era del matrimonio, por el hecho que en un momento David escribe, dice, en pecado me formó mi madre, de ahí de ese texto se toma, pero no hay nada probado. Pero el mismo Isaí se olvidó del rey, del futuro rey, que tenía un hijo allá pastoreando, y dice, me queda uno, pues mándalo a traer. Y usted conoce cómo el día ordinario de David se cambió a un día extraordinario. Porque el Señor lo honró y lo ungió delante de sus hermanos. Y desde aquel día que le derramaron el cuerno de aceite sobre su cabeza, llegó a ser el ungido de Jehová. Pero fíjense que aquí hay cosas bien interesantes que aprender. Porque la unción no le cambió toda la vida a David, como hemos dicho. Un día extraordinario para él. Pero su carácter siguió siendo el mismo. Porque hay gente ungida, humilde. Hay gente ungida, sencilla. Y usted tiene el privilegio esta tarde, usted y yo, de ser ungidos de parte de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿No le da gozo saber esto, que somos privilegiados porque Dios puso de su Espíritu Santo sobre nosotros? Y esa unción no le impidía a David seguir sirviéndole a su papá cuidando ovejas. Y hay cosas raras, ¿no? De momento la unción no te lleva a la posición. No sé si está entendiendo esto. O sea, la unción no te lleva directo a la posición. Tuvo que esperar 14 años para llegar al palacio. Allá siguió en Belén, pastoreando. De momento, el Señor le empezó a abrir el terreno y el campo, y cuando digo el campo de trabajo, y lo metió al palacio como el encargado de armas de Saúl. Y sigo con David, porque David es la figura del rey restaurador.
Y de momento también David, con la unción que tenía, como era buen músico, estaba guapo, así lo describe la Biblia, de ojos de color, hermoso, sabía tocar. Y cuando tocaba el arpa, un demonio que atormentaba a Saúl huía. Ese era David. Y David es el ungido de Dios, sin embargo, seguía siendo humble, humilde, sencillo. Quizás todavía huelía a ovejas. Y David en un momento le dice al papá, llévate unos quesos para tus hermanos porque están en guerra. Y el ungido, de momento, llevó quesos al campo de batalla y ahí fue la oportunidad. Y aquí yo aprendí un principio poderoso. Que en el servicio a Dios, cuando eres obediente, es cuando vienen las mejores bendiciones de Dios. Lo voy a volver a repetir en español. En el servicio a Dios y cuando somos obedientes es cuando se presentan las mejores oportunidades. Porque el que llevaba quesos al al campo de batalla, porque de hecho no había batalla, lo que estaba sucediendo es que Goliat estaba humillando al ejército de Israel. Y dijo David, ¿cómo es eso? Que este incircunciso está humillando a los ejércitos del Dios al cual yo sirvo. Y usted conoce la historia. Y desde ese día se volvió todavía más extraordinario la posición que él llegaría a tomar, porque cuando venían de las batallas, las doncellas salían a recibir el ejército, porque David se convirtió en el chief commander, en el mero jefe, comandante de todos los ejércitos de Israel, de Saúl. De hecho, llegó a convertirse en el yerno, porque Saúl dijo, al que venza a ese gigante le voy a dar a mi hija. Nunca ande ofreciendo a su hija, oiga, así apresurado. ¿Verdad? Y usted conoce la historia. Y el gran rey David, ¿era rey David? No. A pesar que mataba gigantes, llevaba quesos, hacía el mandado, pero era el ungido de Dios. ¿Sí está logrando entender esto, este principio poderoso? Y le tomó, porque Saúl empezó a llenarse de coraje, porque las doncellas decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y dijo, a este lo único que le falta es mi trono, porque él era ya el futuro rey. Y hubo un momento, para concluir con esta introducción, que Saúl entendió que ese muchacho que le había servido del cuidador de armas, ese muchacho que había matado al gigante, ese muchacho que se oían cantos en Israel, que él mató a 10,000, ese muchacho rubio de ojos de color que sabía tocar bien el arpa, él era el futuro rey. Y le dice, cuando llegues al trono, le dice, cuando le perdonó la vida ya en una cueva, que solo le cortó la esquinita del manto. Ten misericordia, le dice, de mi casa. Porque lo que sucedía durante las monarquías, que el futuro rey desarraigaba, mandaba a matar a todos los descendientes de la familia para que nadie se levantara diciendo, yo soy un descendiente del antiguo rey, y peleara contra él. Aún el mismo Jonatán, padre de Mefiboset, entendió que él no era el futuro rey, a pesar que en la línea de monarquía Jonatán era el futuro rey, porque era hijo, el primogénito de Saúl. Pero aún el mismo Jonatán se hizo amigo de David. Y estos tres que acabo de mencionar juegan un papel importantísimo. David, Saúl y Jonatán, para llevarnos a
a Mefiboset, nuestro protagonista. Y mire lo que significa su nombre, ahí está en la proyección. Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Era hijo de Jonatán, tenía 5 años, dice el texto, cuando su padre y abuelo, Jonatán y Saúl, murieron el mismo día. Y de hecho David endechó, o sea, hizo luto por Saúl y por Jonatán. Hasta un cántico hay ahí en la Escritura. Oh, cuando caen los gigantes. Con dolor lo lloró David, a pesar que Saúl no quería a David. Y le hizo la vida difícil durante 14 años. Anduvo como peregrino errante, viviendo en cuevas, escondiéndose. Pero David siempre lo consideró el ungido. Y como Dios es justo, y acá nos volvemos a meter en el tiempo de Dios, cuando estamos en el tiempo de Dios, estamos en el mejor momento. Y yo quiero siempre estar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas salen mal. Pero cuando nos dejamos guiar por nuestro Dios, las cosas se dan mejor. Y en su momento, el Señor decide quitar de la tierra a Saúl y al mismo Jonatán, el querido amigo de David. Y ambos mueren el mismo día en una batalla de Gilboa. Usted lo va a encontrar en el mismo libro que estamos leyendo en el capítulo 4. Y cuando se da la noticia, la nodriza, la babysitter, la nanny de Mefiboset, aterrorizada, sale corriendo. ¿Y qué cree que pasó? Se le cayó el cipote, el chamaco. Dicen en Guatemala el patojo. No porque, bueno, quedó patojo, ¿verdad? Porque quedó lisiado. Pero ya otra clase de patojo. Pero se le cayó. She dropped it. No sé cómo salió en carrera, si se enredó en su túnica, pero se le cayó al niño. 5 años tenía Mefiboset. Y ya podemos encontrar el porqué de lo que significa su nombre. Porque de momento empezó a pasar vergüenza y fue, vamos a decir, la respuesta a una tragedia de una familia, y no era cualquier familia. Porque ahí es donde yo lo quiero llevar. No era cualquier familia. Era la familia que vivía en el palacio. Saúl era el rey de Israel, fue el primer rey de Israel. Jonatán era un príncipe, uno que estaba en la línea para ser rey. Mefiboset también, por ser hijo del futuro rey, era un príncipe. ¿Por qué cree que tenía una nodriza, una que lo cuidaba? Porque ahí había plata. Vivían en el palacio. ¿Y cuál era la capital del reino? Jerusalén, ciudad de paz. Ahí estaba el palacio. ¿Se da cuenta entonces qué estaba sucediendo? La familia estaba viviendo las consecuencias de malas decisiones, de un mal rey que de momento le obedecía más al pueblo que a la voz de Dios. Y usted conoce muchas cosas de Saúl. Es más, cuando usted lee en el primer libro de Samuel, capítulo 16, si no me equivoco, hay un momento donde dice que cuando lo ungen a David, que el Espíritu de Dios vino a morar sobre David, y en el siguiente versículo dice, y el Espíritu se apartó de Saúl. Y cosa más triste es que la presencia de Dios se aparte de nosotros. Cosa más triste y alarmante es que te sientas
rechazado por Dios. Que te sientas, que oras, que te congregas, que haces muchas cosas, pero de momento la presencia de Dios ya no está ahí. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y para colmo de males, el mismo día mueren ambos, papá y el abuelo. Y para culminar, como podríamos decir, para ponerle la cerecita al pastel, la nodriza lo deja caer. Y queda lisiado para toda su vida. Y ahora lo que yo encuentro, que si usted va conmigo al texto, que de momento David pregunta, porque en un momento ya el rey ya está en su posición, y él pregunta, ¿habrá algún descendiente de Saúl? Y le dicen, sí, hay uno que se llama Siba. Él sabe que hay uno. Había uno. Y llaman a Siba y le pregunta a Siba, ¿tú conoces a un descendiente de Saúl? Porque Saúl era el de la monarquía pasada. Y le dice Siba, sí, hay uno. Y por cierto le dice, es hijo de Jonatán, todavía más. Porque Jonatán era el eterno amigo de David. Porque le dice el rey, porque yo quiero tener misericordia de Dios. Y aquí es donde también yo quiero llevarlo. Porque no hay nada mejor, hermanos, que obtener la gracia y la misericordia que viene de nuestro Dios. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Porque por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque por la misericordia de Dios es que estoy yo parado en este lugar predicando la palabra del Señor. Por la misericordia de Dios estamos con vida. Por la misericordia de Dios está ya terminando esta pandemia y estamos vivos. Quizás algunos sufrieron momentos difíciles. Hay gente que estuvo conectada a un respirador y acá está en este lugar por la misericordia del Dios Todopoderoso al cual servimos. Porque, hermano, deberíamos de estar muy agradecidos. Porque la misericordia de Dios es bien diferente a la misericordia del ser humano. Porque nosotros no somos tan misericordiosos. Usted algunas veces ha pasado que alguien que se cayó, dice. Por tonto se cayó, dice. Sí, así somos. Alguien se va de la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Hablemos de restauración del hermano que se fue de la iglesia. Dice, no, es que se cayó de la gracia el hermano, dice. ¿De cuál gracia? Dicen algunos. Si nunca estuvo en la gracia. Así somos. ¿Quiere usted ver la misericordia? Busque la misericordia de Dios. Porque muchas veces el ser humano no tiene misericordia. Y que lo que hacemos es hacer leña del árbol caído. Sin embargo, usted va a la palabra. Y déjeme hacer este paréntesis, ¿verdad? Dejar a Mefiboset y déjeme hacer este paréntesis, porque estamos hablando de restaurar. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 6, uno de mis pasajes favoritos, versículo 1. Hermanos míos, les dice, está hablándole a la iglesia de los Gálatas, que era un grupo de iglesias en lo que hoy es Turquía, en Galacia. Por eso se dice los Gálatas, la provincia de Galacia. Allí estaba la iglesia de Iconio, de Listra, de Derbe y Antioquía de Pisidia, 4 iglesias. Y a esas 4 iglesias se les leyó la carta de los Gálatas. Y les dice, hermanos míos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, le está hablando a espirituales, restaurarle, dice, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre. Así dice el texto. Usted puede ir conmigo a leerlo.
Dice, porque no vaya a ser que tú también después seas seas tentado, como diciendo, de momento también tú puedes estar en un pecado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, les dice, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál fue la ley de Cristo? El haberse echado sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Y por eso usted y yo estamos sentados en este lugar. Por eso podemos decir que somos salvos. Por eso podemos decir que somos santos. Por eso podemos decir que hemos sido perdonados, que vamos rumbo al cielo si Cristo viniera en esta misma tarde, porque su gracia me hizo salvo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque si por mis propios méritos estaríamos en la calle. Y de hecho ahora regresemos a este hombre de quien tuvo misericordia. A este hombre que su nombre significaba el que destruye la vergüenza. Y cuando de momento creció y Mefiboset oyó que ahora había un nuevo rey en el palacio, buscó ayuda, pero quizás buscó la ayuda equivocada, como algunas veces nosotros cuando nos encontramos en alguna situación y empecemos a aplicar el texto. Porque de momento, hermano, Mefiboset representa aquel ser humano que perdió su identidad. Representa aquel ser humano que de momento lo perdió todo. Perdió a papá, perdió al abuelo. Tuvieron que salir del palacio porque ahora venía David con toda su familia. Lo perdió todo. Se fueron a la bancarrota. Eso representa Mefiboset. Y para colmo de males quedó lisiado. Le tuvieron que hacer unas muletas. Le tuvieron que hacer algunos bastones, bordones, no sé cómo llamarle. Y no tengo detalles si se arrastraba o tenían que ponerlo en un lecho. Quizás en esos tiempos, recuerde, no había sillas de rueda. Mucho menos las que existen hoy, ¿verdad? Hasta eléctricas. No habían accesos para subir a algún lugar. Y quedar lisiado desde los 5 años hasta aquí, cuando él es restaurado totalmente por el amigo de su padre, el rey David. Piensa en todo el sufrimiento, en el dolor de Mefiboset. Porque de momento, hermano, aquí yo encuentro un sinnúmero de cosas que pudiera aplicar. Quizás culpar a alguien. Bueno, voy a culpar a la nodriza, pues. ¿Por qué me dejó caer? Tonta mujer. Porque siempre buscamos un culpable, aunque no me diga amén. Hay gente que, al igual que Mefiboset, tienen años en crisis. Y siempre viven en crisis. Y siempre viven en problemas. Y siempre viven en un drama. Y siempre culpan a alguien. ¿A quién culpamos, hermanos, hoy? ¿Al gobierno? ¿Culpamos a Biden? ¿Culpamos la pandemia? ¿A quién culpamos? ¿A quién quiere culpar? ¿Culpamos a la abuela? ¿Quiere culpar a mamá porque emigró en los años 80 durante la Guerra Fría y los dejó allá y se crió con su abuela? ¿A quién le culpamos? ¿Culpamos a aquel hombre que abandonó la casa y era un borracho y golpeaba a su mamá? ¿A quién culpamos? ¿Sí está entendiendo la palabra? A veces nos metemos en crisis. Y quizás usted está bien sano, quizás tiene sus pies sanitos y está completo. Pero podemos estar en un parálisis emocional. Y ese parálisis no me deja ser lo que Dios quiere
que yo sea. Y ese parálisis emocional, ese parálisis de resentimiento, de odio. Muchas veces caemos en falta de perdón. No hemos perdonado a alguien que nos ha hecho daño. O a veces vivimos solo diciendo, yo pude haber terminado mi high school. Yo pude haberme graduado, yo pude haber ido a la universidad, yo pude haber sido el pastor de esa iglesia, yo pude haber sido ese líder que ahora tiene y no le sirve, yo pude haber tenido esa compañía y empezamos en nuestro propio drama y no avanzamos. Porque al igual que Mefiboset buscó la ayuda incorrecta y terminó en un lugar llamado Lodebar. Ahora veamos qué significa Lodebar. Pude haber titulado este sermón dejando Lodebar o la ruta de Lodebar a Jerusalén. Porque cuando usted mira el mapa, mire el mapa, gracias a Dios encontré un mapa clarito ahí de Jerusalén. Está acá en la parte sur. Allá al otro lado del Jordán, al norte de Mahanaim, allá estaba Lodebar. Hoy en día es otro país, no es Israel. Esas tierras no le pertenecen a Israel. Hoy en día es un país llamado Jordania. De hecho, cuando usted ubica geográficamente Lodebar es una zona desértica. ¿Y sabe lo que significa Lodebar? Por eso le puse una imagen así. Una zona árida. ¿Sabe lo que significa Lodebar? Significa sin pastos. Sequedad. Tierra infértil. Tierra no productiva. ¿Sabe qué más significa Lodebar? Lodebar significa sin comunicación, sin palabras. Porque de momento también nos metemos en nuestro Lodebar. ¿Estará alguno ahora mismo en Lodebar? Porque a veces, aunque ya le cueste decir amén, ¿verdad? Ayer estuve enseñando que si ya no dice amén, diga ay. Diga ay, ay, ay. Habla, Señor. Porque a veces me meto en mi propio Lodebar. De momento, hermano, habiendo tanta riqueza espiritual, habiendo tanta bendición de Dios, dejaste tus privilegios, dejaste la bendición de Dios, dejaste los pastos verdes por irte a sequedades. Y mucha iglesia vive ese estilo de vida. De hecho, hay quienes se acostumbraron a ya no congregarse y la pandemia les ganó y ya no se congregan. Como les platicaba yo ayer de una amiga, ¿verdad? Que a la iglesia no ha llegado, pero al Dodger Stadium con 55,000 personas sí fue. Porque le regalaron los tickets para los playoffs. Y de momento, hermanos, caemos en una frialdad. Ya no hay deseo de leer la palabra. Ya no hay deseo de oír predicaciones. El predicador se está alargando mucho. Ya me cansó de que tanto habla de eso. Hoy tanto hablaron de restauración. De momento, hermanos, caemos también en esos lugares sin pastos. Si alguien me pudiera conseguir, en mi maleta tengo yo mi charger de mi laptop que ya me dio una nota aquí, low battery. Y algo vamos a hacer para no quedarme sin la proyección. Por ahí abre la maleta. Entonces, ¿qué sucede? Gracias. ¿Qué sucede? Muchas veces también me llamó la atención el significado de Lodebar. No comunicación. Un buen tema para hombres. ¿Sabe que hay una serie allá, lo que callan las mujeres, verdad?
Porque las mujeres casi no callan. Que no diga amén, hermana. Pero las mujeres hablan. Y gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque es bueno hablar. No se metan en un lodebar. Porque lodebar es no communication, no comunicación, sin palabras. Gracias. Quiere decir que muchas veces, hermanos, nos estamos muriendo acá por dentro, pero no hablas. No hablas. Y eso es dañino. ¿Por qué le dije que es un muy buen tema para hombres? Si hay algo que tenemos problemas los hombres, que por el machismo creemos que todo está bien. Aunque no diga amén, hermano. Dice, ¿cómo está, brother? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y algunos dicen, bendecido para bendecir. Y el hogar se le está cayendo en pedazos. Y la mujer ya le dijo que se fuera. O se está ya divorciando. Pero no habla. Se golpeó fuerte, pero como es muy machito, ¿verdad? Ni siquiera dice, ¡ay! O no quiere ir al hospital. Si algo que no hacemos los hombres es ir a un examen médico. Porque usted es muy hombre. ¿Sí? Aunque me mire raro, ¿verdad? Y me mire serio. Hoy con la mascarilla no sé si está serio o está riendo, ¿verdad? Pero así somos. Y a veces nos metemos en ese silencio, porque ¿sabe cómo fuera la traducción de lo de bar en inglés? Es shut up. Shut up. Cállate. Porque muchas veces es lo que hace Satanás. Déjeme darle esto no lo traía en mis notas, pero muchas veces eso es lo que hace el Señor, hace Satanás con mucha iglesia, la hace callar. Y hoy no es tiempo para callar. El Espíritu de Dios nos está hablando en esta tarde. Es momento de salir de lo de bar. Es momento de dejar lo ordinario para meternos a lo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Es momento de salir de mi depresión. Es momento de salir de mi tristeza. Es momento de salir de mi silencio. Es momento de salir de mi frialdad espiritual. Es el momento de salir de mi sequedad espiritual y comenzar a buscar de Dios. Porque vienen tiempos de restauración. La venida de Cristo está más cerca que nunca y llegarán días donde únicamente aquella iglesia que se ha metido en la unción del Dios Todopoderoso va a lograr discernir lo que estamos viviendo. No hace mucho di una enseñanza sobre el caso de Samuel con Elí. ¿Ha leído esa historia? Cuando a Samuel lo llevaron al templo cuando era un niño. Y Dios llega de noche y le dice, Samuel, Samuel. ¿Y qué hacía Samuel? Samuel salía corriendo al cuarto de Elí. Dime, mi señor. Le dice, regrésate a tu cama, yo no te he llamado. Después de repente Jehová Dios otra vez, Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Segunda vez. Ya el pobre viejo va Elí ahí queriendo dormir. ¿Me hablaste? No. A la tercera vez le dice Elí, que era el sumo sacerdote, pero cuando usted lee el texto dice que la palabra de Dios se escaseaba, que ya no había visión. O sea, necesitaban restauración. Necesitaba Dios un liderazgo fresco, un liderazgo nuevo. Y Dios estaba preparando a su profeta Samuel. Entonces, al final le dice a Elí, ya sé. Y ahí viene el discernimiento. Porque hay una diferencia entre oír la voz de Dios y discernir la voz de Dios. Voy a volver a repetir, hay una gran diferencia entre oír
la voz de Dios y discernir la voz de Dios. Al final Elí dice, ¿sabes qué? Ya sé quién es el que te está hablando. Es Jehová Dios. Ahora cuando él vuelva a decirte, Samuel, Samuel, dile, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y así sucedió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta experiencia? Es que van a venir días, hermanos, que no tenemos que estar en Lodebar, que no tenemos que estar como Mefiboset, lisiados, que no tenemos que estar estancados, que no tenemos que estar paralizados, que tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir el tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que nuestra generación es la generación que vamos a disfrutar el rapto. Y hay que estar, hermanos, preparados, porque los días que se vienen sobre la faz de la tierra son difíciles. Difíciles. Y estamos viendo a la luz del día profecías cumpliéndose. Pero muchos quieren estar ahí. Mire, yo no quiero estar en un lugar así. En un lugar seco, árido, sin pasto, sin fruto. Yo no quiero estar sin comunicación con mi pareja. Yo no quiero estar sin comunicación con mi liderazgo en la iglesia. Yo no quiero estar sin comunicación con mis hermanos en Cristo que no me hablo. Yo no quiero estar sin palabras. Es mejor, hermanos, confrontar el problema. Pero a veces nos quedamos en Lodebar, ahí, calladitos. Porque no queremos comunicarle a nadie. Concluyamos, ¿verdad? Porque yo espero en Dios que aprendamos a oír la voz de Dios. Porque vea, en el pasaje encuentro cosas también interesantes. Sigamos viendo la historia de Mefiboset y la decisión que toma el rey. Porque el rey decide restaurar. Y el rey pregunta, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor? Dice, de Jonatán. A lo primero que pensó David fue en su amigo Jonatán. De hecho, en un momento dijo, el amor que te tengo, tu amor para mí es mejor que el de las mujeres, dijo. Y algunos han llegado a pensar, bueno, ¿esto qué pasó? ¿Verdad? Como ahora, cómo está nuestro mundo, ¿no? Y ahora usted va a cualquier lugar, aún en iglesia, ¿verdad? Está el baño para, dice men, el otro dice women, y el otro dice all gender. Todos los géneros, ¿verdad? Y por ahí usted entra. Así está nuestro mundo. Donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Así está. Y el rey decide restaurar a la descendencia de Jonatán. Y era tanto el amor y el profundo amor que David le tenía a Jonatán, que en ese momento dijo que el amor era mejor que el de las mujeres, porque era una amistad pura, genuina. Y ahora su hijo necesitaba, como la iglesia hoy en día necesita, y la pregunta es la misma. La pregunta es la misma, porque primero se decide llamar a Siba. Fíjense que Mefiboset, a pesar que estaba lisiado, tenía una persona que estaba a cargo de él. Siba. Y llama a Siba, y métase conmigo en el texto, y le dice a Siba, le pregunta, versículo 4, ¿dónde está?
O sea, ¿dónde está ese descendiente? Porque yo lo quiero conocer. Y ya le da detalles. Siba, mira, se llama Mefiboset, pero está allá al norte, como lo vimos en la imagen anterior, ¿verdad? Está allá en Lodebar, al otro lado del Jordán, al norte de ese río Jaboc, el que cruzó Jacob cuando se encontró con su hermano Esaú. Y le dice, pues ve y tráelo. Oh, hermano, a mí me llama la atención cuando Mefiboset entra al palacio. Quizás no lo conocía porque él salió cuando era un niño. Pero cuando Mefiboset entra al palacio, y si usted lee conmigo el texto, de momento David percibió, váyase conmigo al versículo 7, David percibió que Mefiboset tenía temor, de seguro haber dicho, pero ¿por qué me manda a llamar el rey? ¿Por qué me manda a llamar David? ¿Cuánto se oía hablar de David en todo Israel? Y se imagina dejarlo de Bar, dejar esa tierra árida, dejar esa tierra donde no tenía nada. Y de momento entrar a un palacio. Y el invitado de honor a esa reunión era el lisiado. El invitado era él. Pero él entró con temor, porque le vuelvo a repetir, la dinastía de esta familia mataba a la otra dinastía de la otra familia. Y vea cómo dice el versículo 7, dice, y le dijo David, no tengas temor. Porque el temor puede ser también algo que nos paraliza. ¿Sabe que hubo gente que murió no del COVID, sino de temor? Un paro cardíaco. O adquirieron otra situación porque el miedo nos congela. El miedo muchas veces nos paraliza y nos deja hacer cosas para Dios. Pero este hombre me llama la atención que a pesar que quizás llegó tembloroso, nervioso, el rey le dice, no temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán su padre. Le recuerda quién él era. Y te devolveré, eso se llama restaurar. Te devolveré. ¿Qué le va a devolver? Y acá lo encontramos nosotros. Le restituye sus bienes. Yo recuerdo y le voy a compartir esto. Yo no sé si usted cree en profecía o no cree en profecía, pero yo creo en profecía. Claro que soy cuidadoso cuando me dan una palabra profética. Porque la profecía algunas veces puede venir de la emoción del profeta. Algunas veces puede ser algo que en su emoción suelta, pero muchas veces viene directa de parte de Dios. Yo en una ocasión estábamos ya a punto de irnos a pastorear la iglesia a la cual pastoreo hace 7 años, allá en el Valle de San Fernando, en la ciudad de Panorama City. Y lo que era un grupo familiar, una célula, íbamos a venirnos a plantar la nueva iglesia. Y recuerdo que en ese domingo iban a orar por nosotros, por mi esposa y por mí, para despedirnos de una iglesia donde nos reuníamos hasta 1000 personas en los 3 cultos que se hacen. Todavía se hacen 3 cultos. Hoy por la pandemia ha bajado mucho la asistencia, pero estábamos ese domingo para ser comisionados para venirnos a pastorear. Y de momento no estábamos ni siquiera en el momento de la alabanza, estábamos en un momento ahí de quietud durante uno de los cultos y llega una hermana que hoy está en el estado de Seattle, aquí al norte,
Y llega hermana Silvia y me dice, pastor, yo no me puedo ir sin darle esta palabra. Me agarró de la mano, así, sin mucho preámbulo, sin oración o gritos o hacer tantas cosas que a veces hacemos, ¿verdad? Simplemente llegó y me dijo, yo le quiero dar una palabra que Dios me dice que le diga. Dice el Señor que Él le va a restituir todo lo que usted ha perdido en estos últimos años. Dice el Señor, y empezó a darme una palabra bien específica que yo la necesitaba. Oye. Mire, lo primero cuando ella me dice, yo te voy a dice el Señor, yo te restituiré, yo te reemplazaré, te devolveré lo que perdiste en estos últimos años. Ese año 2013, a mí el Señor me puso casi $80,000 en mis manos. Porque mi situación era en cuestión económica, yo estaba con deuda, yo estaba en una situación muy difícil. Y el Señor preparó todo el terreno para irnos a lo que nosotros nos tocaba emprender, la obra donde estoy pastoreando hasta el día de hoy. Porque de hecho yo dejé de trabajar en lo secular, yo decidí meterme a trabajar, a pastorear y a trabajar tiempo completo en la obra. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido mi sustento. Dios ha sido mi provisión. Dios ha sido mi sanador. Dios me ha acompañado en cada día del ministerio. Yo me quedé sorprendido. Créame, me dio hasta... No en el momento que me soltó ella la palabra, sino cuando me dieron la noticia que cuando el Señor me puso ese dinero en mis manos, me dio hasta un ritmo así como de taquicardia, así, porque yo nunca había tenido tanta plata así de un solo en mis manos, para cubrir todo lo que yo tenía que cubrir, y todavía Dios nos permitió guardar algo para el futuro, para tener lo que Dios nos ha permitido tener y administrarlo de la mejor manera, porque usted dirá, pastor, $80,000, eso yo lo gano en un año. Pero tal vez lo ganes en un año, pero no lo sabes administrar y quizás no tienes nada. Porque a veces no es lo que tengamos ni la cantidad, sino cómo lo administramos. Y yo no había aprendido a administrar. Tenía una mala mayordomía y Dios me enseñó a administrar lo que Él ponía en mis manos. Pero yo regreso a Mefiboset. Mefiboset que no tenía nada en Lodebar. Concluyamos y cerremos esta tarde con esto. Mefiboset que no tenía absolutamente nada. A tal grado que su autoestima estaba tan por el suelo que mire cómo le dice a David. Cuando David le dice, yo te voy a restituir, te voy a devolver las tierras de Saúl tu padre. Imagínense que no tenía Saúl. No creía que era una finquita. Eran propiedades, eran acres de tierras. Yo te devolveré, le dice, todas las tierras de Saúl, tu padre. Y no solo eso, le dice. De aquí en adelante, Mefiboset, tú comerás en mi mesa. Y quise recrear una imagen de lo que tal vez podía ser una mesa en el palacio de un rey en Jerusalén. Con todos los manjares, vinos y todas las frutas y todo lo habido y por haber que puede haber en un palacio. Porque Él adereza mesa, dice, delante de mis angustiadores, dice David, en el Salmo 23. Porque muchas veces, mi amado hermano, quizás no sea el esplendor de una mesa así, pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a su iglesia. Dios tiene mesas espirituales, banquetes espirituales. Tiene caudales de bendiciones
para aquellos que ya no quieren estar en Lodebar, para aquellos que ya no quieren estar en esa parálisis espiritual. Porque mi Dios quiere restaurarnos, iglesia. Nuestro Dios quiere que te levantes. Nuestro Dios quiere que salgas de tu crisis. Nuestro Dios quiere que abandones ese pecado. Mi Dios quiere que dejes esa relación. Mi Dios quiere en esta noche, en esta tarde, que te reconcilies con Él. Mi Dios quiere que hagas un nuevo pacto y que recobres tu identidad. Pero muchas veces, hermano, estamos como Mefiboset. Le ponen todo el paquete hacia el frente. Te voy a devolver todas las tierras de tu padre Saúl. Y vas a estar en mi mesa. Pero mire lo que dice en el versículo 8. Y él inclinándose, muy reverente. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire cómo estaba la autoestima de Mefiboset. Pobrecito Mefiboset. ¿Cómo se autollamó él? Perro muerto. ¿Quién soy yo? Tu siervo, le dice, que me mires como un perro muerto. ¿Se recuerdan aquella mujer sirofenicia que fue a pedirle al Señor un milagro? Que su hija estaba enferma. El Señor le dice, no me es lícito dar el pan que está en la mesa a los perros, porque así trataba un judío al gentil, porque ella era de Sidón, allá al norte de Tiro, allá lo que hoy es Beirut. Y le dice la mujer, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y eso impactó el corazón de Jesús. Y dijo, no hay en todo Israel fe como la de esta mujer. Y le concedió el favor que ella pedía. Porque era una expresión usada, el sentirse menos, el sentirse despreciado, el sentirte no parte de esa familia. Y muchas veces Satanás es lo que hace. Se pierde el semblante, se pierde el gozo, ya no hay deseo de congregarte, ya no hay deseo de ver a los hermanos y hay un espíritu de acusación. Hablábamos un día de esto sobre cuando alguien comete una falta, Dios perdona, Dios restaura. Hay consecuencias porque las hay, te pasan la factura, pero a veces quien más cuesta que nos perdonen son los hermanos de la iglesia. O muchas veces quien más cuesta que nos perdonemos es a nosotros mismos. Porque el diablo empieza a acusarte, a decir, tú no eres nadie, tú no sirves. Creías que eras un líder, creías que eras un hombre o una mujer de Dios, pero no lo eras. Y comienza a acusarnos, y comienza a señalarnos. Pero hoy esta tarde vamos a aprender la conclusión, el desenlace de esta bella historia, porque Mefiboset deja que se restaure su vida. Porque Mefiboset, si usted sigue leyendo hasta el versículo 13, entonces como aquel se consideraba un perrito muerto, a veces necesitamos un poquito de ayuda, ¿verdad? Versículo 9 dice, como David tenía otro temple, ¿verdad? David tenía otro carácter. Allá estaba inclinado Mefiboset. ¿Quién soy yo, tu siervo? Tirado allí a los pies de él, como puse una imagen. Si yo soy un perro muerto, entonces dice, pues voy a tratar con el que lo cuida. Llama a Siba. Siba, ven para acá. Todo lo que le fue de Saúl, toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor, le dice. Era un criado, Siba era un criado. Por cierto, al final de la historia, Siba termina mal. Y termina haciendo malos negocios con los bienes que Dios le puso en las manos de él para bienestar también de él. Y le dice a Siba, tú pues las labrarás las tierras. Tú, tus hijos, tus siervos, almacenarás frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset
porque tenía un hijo y le deja todos los bienes, los frutos, todo para que el hijo de tu señor, de Mefiboset, tenga que comer. Pero él, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Y sabe cuántos hijos tenía este Siba? 15 y 20 siervos, nada más y nada menos que 35 personas se iban a hacer cargos de las tierras de Saúl. Por eso que le digo que no era una finquita, no eran tierras, cantidades de tierras que en un momento fueron de Saúl, ahora pasan en manos del lisiado, del que vivió en Lodebar. Y ahora Mefiboset se sienta, verso 13, así termina nuestra historia. Y moraba Mefiboset, ya no en Lodebar, ahora ¿dónde moraba? En Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. El texto nos deja claro, el problema estaba ahí, él seguía siendo un lisiado de pies, pero ahora ya no está en Lodebar, ahora está en Jerusalén y ahora está sentado a la mesa con el rey. Ahora la iglesia podemos tener nuestras circunstancias, pero cuando usted se determina, usted ya no decide seguir en Lodebar, y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere para nuestras familias, que nos levantemos, que tomemos decisiones y de una vez diga: Lodebar, ya no te necesito más, Lodebar, yo te dejo, porque hoy me voy para Jerusalén, hoy me voy para el palacio, hoy me voy a sentar en la mesa del rey y voy a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Eso es lo que Dios quiere, mi amado hermano. Eso es lo que el Señor quiere. No sé si en nuestros medios hubiera alguna persona, hubiera alguien que aún no le ha dado su corazón al Señor.